CNI, Canal 40, presenta. Buenas noches. Chiapas sigue candente. Recientemente hubo un operativo policíaco en Taniperla, más detenciones y expulsiones de extranjeros. Nuestro invitado esta noche, Federico Reyes Heroles, periodista, escritor, director de la revista Este País, ha sido una de las voces más controvertidas en el debate en torno a Chiapas. Federico, buenas noches. Buenas noches, Denise. Gracias por estar aquí. Al contrario, gracias por la invitación. En su viaje reciente a Sudamérica, el presidente Zedillo se refirió a los indígenas como seres débiles y manipulados. Varios analistas han criticado esta postura por ser paternalista y condescendiente. ¿Qué opinas? Yo creo que evidentemente los niveles de información y de educación evitan que exista la manipulación. Y por lo tanto, si tú revisas los datos de educación en el estado de Chiapas, llegas a la conclusión de que ahí hay un potencial caldo de cultivo para la manipulación. El nivel educativo del estado de Chiapas es similar al que tenía la República Mexicana hace 40 años. De tal manera que la expresión presidencial me parece imprudente, pero no deja de tener cierta veracidad. ¿Imprudente en qué sentido? Bueno, me parece que es innecesario destacar esta condición de los indígenas, es precisamente lo que estamos tratando de combatir, que tengan los mismos niveles informativos que el resto de los ciudadanos mexicanos sin perder su cultura propia. ¿Es esto factible? Yo creo que sí es factible. Y además manipulables no solo por el ejército zapatista, sino por el gobierno mismo. Por quien se pare ahí, por las religiones o las distintas iglesias que se están moviendo en el área. Es un dato cierto también que la manipulación no desaparece con los niveles educativos, tiende a minorarse, pero tú ves, por ejemplo, en países altamente industrializados, en donde sigue habiendo manipulación, con los deportes, a través de los medios de comunicación, nuevos tipos de religiones que son verdaderamente grotescas. La manipulación no desaparece, sí se acentúa con bajos niveles educativos. Ahora, Zedillo también afirmó en este viaje que el EZLN es el único grupo paramilitar en Chiapas. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Me parece poco afortunado calificar al EZ como un grupo paramilitar. Lo que es cierto es que muy probablemente algunos de los personajes del ámbito militar no hayan visto de manera condenatoria los grupos paramilitares. Es decir, no podemos imaginarnos que todos estos grupos hayan surgido sin que las Fuerzas Armadas de la zona hubieran estado enteradas. No estoy diciendo que los hayan adoctrinado, que los hayan entrenado, pero sí debemos de suponer que estaban enterados de que estaban apareciendo. Creo que el fondo del asunto es muy grave y es el hecho de que hay una pérdida del Estado de Derecho en lo general en el Estado que va a tener que ser recuperado por la fuerza federal, y eso es algo que no nos gusta. ¿A qué me refiero con pérdida del Estado de Derecho? Si uno ve el número de denuncias que se han presentado en el Estado, me puede fallar la cifra, son algo así como 18,000, de las cuales solo se han procesado, o sea, solo se han lanzado averiguaciones en 3,000 casos y solo ha habido tres detenciones. Y estoy hablando de denuncias, Denise, del orden penal, violaciones, robos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que la fuerza estatal está incapacitada para cumplir con el acatamiento de la ley de cualquier tipo, federal, local, civil, penal, de la que sea. No solo incapacitada, sino que en varias instancias las autoridades federales, estatales, municipales han transgredido la ley también en Chiapas. Así es. Bueno, aquí habría de entrada un problema de omisión. ¿Cómo es posible que se presenten todo este tipo de denuncias y que solo se procede en 3,000 casos? Estás hablando de un porcentaje bajísimo, ¿no? Ahora, tú has aplaudido la postura de Zedillo frente a los acuerdos de San Andrés, su rechazo. Has argumentado que el presidente quizás sacrificó el honor por haber rechazado los acuerdos en aras de la sensatez. Pero ¿no crees que en este clima de enrarecimiento político en Chiapas los zapatistas tienen motivos para desconfiar de un presidente que firma un documento y luego se retracta de él? Totalmente de acuerdo, tienen motivos para
para desconfiar de él, pero también es cierto que los documentos de San Andrés, los acuerdos, llamados acuerdos de San Andrés, pero yo me gusta hablar de los documentos, porque son varios documentos en los cuales no solo hay acuerdos, son jurídicamente inviables. Bueno, fueron firmados, lo cual fue una irresponsabilidad. Ahora, yo he sido consistente. Yo en marzo de 1996, yo dije que esos acuerdos no tenían viabilidad constitucional y me he mantenido en esa línea y que yo no entendía por qué el gobierno federal los había firmado. Me parece que hay un cierto desprecio por la palabra y por la ley. Creo ¿De ambas partes o solo del zapatismo? De ambas partes, ¿no? Porque algunos de los asesores del EZ con los cuales yo he conversado simple y sencillamente no quieren entender que existe una hermenéutica constitucional que no se puede violentar por los acuerdos de San Andrés. ¿Qué hacemos? ¿Revertimos el calcetín por los acuerdos de San Andrés? Digo, estoy pensando en la expresión pueblo, por ejemplo, que está en el artículo 39 y está en el artículo 40. La expresión pueblo se remite a soberanía. No podemos utilizar la expresión pueblos en todas partes de la Constitución, por poner un ejemplo claro, ¿no? Ahora, tú fuiste optimista frente a la perspectiva de que el Congreso debatiera la iniciativa presidencial, pero ahora presenciamos a una iniciativa empantanada en un Congreso altamente politizado. ¿Sigues siendo tan optimista o crees que ya es poco viable una solución a Chiapas que emane del Congreso? Yo creo que estamos viviendo un momento de contrechuras en el Congreso. Es cierto que la primera legislatura en manos de la oposición, me estoy refiriendo a la Cámara Baja en particular, ha resultado para algunos ineficiente porque no ha producido legislación. Pero por el otro lado ha habido una enorme discusión. Entonces yo prefiero una legislatura que está discutiendo, aunque no produzca legislación, que una legislatura en donde no se discutía y se aprobaban muchas cuestiones. Pero ¿cuánto tiempo más vamos a seguir discutiendo el asunto de Chiapas sin una resolución? Creo que hay una exigencia hacia los partidos políticos de mayor seriedad, ¿no? Tenemos una combinación ahí de factores que a todos nos preocupa, diputados que entran sin partido y adquieren partido una vez después de haberse presentado como independientes, o diputados viceversa, que entran y se independizan del partido político, o diputados que se pasan de un partido político a otro. Esto confunde a la opinión pública. Entonces estamos exigiendo mayor seriedad. Creo que los partidos políticos, Denise, van a tener que aprender a negociar y a pactar. Y eso es algo a lo cual no estamos acostumbrados. No sabemos cómo se come ese platillo. La reforma indígena, lo más probable es que sea una reforma indígena pactada por PRI y PAN, pero fíjate qué curioso, el proyecto legislativo del PRI es mucho más cercano a Cocopa y por lo tanto más cercano al PRD que al PAN. Doctrinalmente es menos cercano al PAN que al proyecto del PRD y al proyecto de Cocopa. Y la otra pregunta es, ¿dónde está el proyecto del PRD? ¿Por qué no presentan un proyecto del PRD? Para discutirlo en la Cámara, ¿no? Federico, vamos a un breve corte y regresamos para seguir dialogando sobre este tema. Estamos de regreso con Federico Reyes Heroles. Federico, en un artículo reciente tú afirmaste que Samuel Ruiz es parcial al EZ, es un actor en el conflicto, no puede mediar porque tiene su propia agenda. Pero entonces, ¿quién puede mediar? ¿Qué individuo o grupo no tiene una agenda en este conflicto? ¿A quién propones tú, a Federico Reyes Heroles? A ver, si quieres vamos por partes. ¿Por qué pienso que don Samuel Ruiz no puede ser interlocutor? En primer lugar, porque si tú revisas todas las estadísticas de la distribución religiosa en el país y la comparas con Chiapas, resulta que Chiapas es uno de los lugares donde más se está diversificando la religión. Doy el dato concreto, la Iglesia Católica ha perdido en los últimos 30 años 30 puntos, 1 punto porcentual por año. Lo cual, pero ese argumento no le resta peso a la confianza que el EZ le tiene a Samuel Ruiz. No, si quieres, nada más déjame terminar este asunto. Hay una guerra religiosa de la cual no estamos hablando ahí. Guerra en el sentido de que hay un 25% de la población que no se define desde el punto de vista religioso y por lo tanto los pastores, los sacerdotes católicos, los catequistas están tratando de conquistar ese electorado, por decirlo de alguna manera. Samuel Ruiz es parte del conflicto religioso y la religión está metida en este asunto, pero además de ello,
Samuel Ruiz es auténticamente una persona que manifiesta su simpatía por el EZ, ¿sí? No tiene nada de malo, es abogado. ¿Por el EZ o por las comunidades indígenas? O por el indigenismo. No lo sabe muy bien. Yo creo que hay cruces. Yo creo que hay una diferencia. Yo no sé si él haga la diferencia. Yo creo que a veces invoca cuestiones que pertenecerían al mundo indígena y en ocasiones está defendiendo al EZ o el movimiento armado. No lo sabemos muy bien. Pero entonces es necesario tener un mediador que tenga una profunda animadversión con respecto al EZ para que funcione. Simplemente es como si tú me dices, aquí se siente el señor Rabasa, que es el representante del abogado del gobierno de la República, es la voz del gobierno de la República, y acá se sienta don Samuel Ruiz, que es la voz del indigenismo en Chiapas o de lo que él quiera decir. Perfecto, pero no es mediador. Él es parte en el conflicto. Ahora, ¿cómo explicas el apoyo incondicional que el nuncio parece estarle brindando a la labor de Samuel Ruiz en Chiapas? No estoy tan convencido de que sea incondicional. Creo que hubo un primer momento en donde la imagen fue esta. Sin embargo, el día de ayer, hoy se publica en los periódicos, el nuncio hace unas declaraciones que son muy interesantes. Unas declaraciones en donde pide a los sacerdotes y a los catequistas que no incentiven el conflicto religioso que está latente o potencial en la zona, y dice que la Iglesia puede haber jugado un papel, no de detonador, pero puede haber jugado un papel de no pacificación en la zona. Creo que hay un cambio de tono. Da la casualidad de que el obispo Samuel Ruiz no fue a la reunión con todos los obispos, con el nuncio, de todos los obispos con el nuncio. ¿Por qué? Entonces yo creo que ahí también está habiendo ajustes. Ha habido en los últimos meses un cambio al interior de la clerecía católica. No hay el mismo respaldo en bloque que hubo hacia Samuel Ruiz. Sí. Entendible, porque es un agrello, es un grupo, un grupo que reaccionó alrededor de uno de sus agremiados, pero ahora el tono siento yo que está cambiando. Ahora, a lo largo de tus artículos detecto una profunda animadversión hacia el subcomandante Marcos. ¿Por qué? No, yo al contrario, creo que el subcomandante Marcos en algún sentido puede pasar a la historia y sabe cosechar. Lo he dicho en varios artículos, ninguna animadversión contra Marcos. Marcos en alguna ocasión escribió algo poco grato hacia mí, yo le reviré y no me volvió a contestar. Yo creo que si Marcos supiera cosechar, este es el momento. Ha puesto a los indígenas no solo en la agenda nacional, sino diría yo a la agenda internacional. Ha llevado los ojos del mundo a Chiapas. Ha hecho que el gobierno federal atienda los problemas de corrupción, de degradación. Nos ha hecho conscientes de los problemas de racismo, de tantas cuestiones. La pregunta está, bueno, ¿y a dónde va Marcos? Pero cuando hablas de cosechar, ¿cuál sería tu propuesta específica? Si tú fueras hoy el subcomandante Marcos, ¿cómo le sugerirías o cómo reaccionarías tú frente a la iniciativa presidencial? Bueno, en primer lugar, yo aceptaría que lo discute el legislativo, no guardaría silencio. Da la impresión de que Marcos está ya pensando en el 2000 y está pensando que el ingeniero Cárdenas sea presidente de la República para que entonces solucionen las cosas. Yo no estoy muy cierto de ello. Pero regreso a tu pregunta. En primer lugar, nosotros hemos visto una lista concreta de peticiones por parte de Marcos. Hospitales, escuelas, caminos, en fin, todo este tipo de cuestiones que están pendientes en la zona. No hemos visto, por ejemplo, una actitud de Marcos en la cual se fomente... Pero en las primeras declaraciones de la Selva Lacandón estaban presentes esas peticiones, ¿no? Sí, pero no concretas. Queremos más comunicaciones, estamos hablando de unos municipios que podemos circunscribir perfectamente. Debería estarle pidiendo hospitales a la Secretaría de Salud, pidiendo caminos a la Secretaría de Comunicaciones o a Solidaridad o a la nueva rama de vertiente de gasto social del gobierno federal. No vemos esta salida. Lo que es más, hay bloqueo a las acciones gubernamentales. Ayer el nuncio dijo algo que es muy importante. Nosotros no podemos aceptar, dijo, como sacerdotes, que se impida la llegada de ayuda humanitaria a ningún ser humano. Sí, pero más allá de la problemática social hay una cuestión política de fondo. Quizá la postura de Marcos es tenemos que resolver ese meollo político en lugar de seguir aceptando dádivas gubernamentales como solidaridad que no resuelven el problema de fondo. Yo creo que, por supuesto que hay un problema político y yo creo que Marcos ha ayudado mucho a ventilar la corrupción y la degradación, como decía yo, el embelecimiento político de este segmento, de este sector político. Pero también hay un problema de desarrollo, Denise, y ahí yo no entiendo cuál es el proyecto de desarrollo del EZ. Es decir, si lo que se quiere es seguir conservando a la población indígena en el sector primario como campesinos, pues no hay tierra que vaya a alcanzar. Pero ¿te queda claro el proyecto de desarrollo para Chiapas del gobierno federal? Tú le has reclamado a Marcos que cada vez que hace quedar mal al país, que maldice a México,
que está robándole empleos al país y agravando aún más la situación de Chiapas. Pero no ha sido igualmente crítico de posturas gubernamentales que han tenido el mismo efecto. ¿Cómo no? Yo, por ejemplo, en parte lo he dicho, la postura del gobierno federal con relación a los extranjeros, que ha sido confusa, por decirlo menos, yo creo que también le ha costado muy caro al país. Entiendo que el asunto no es fácil, no puede haber dos varas para medir las mismas acciones. Si tú no procedes jurídicamente contra los extranjeros en acatamiento de la legalidad, pues tampoco procedas contra los mexicanos. ¿O qué vamos a hacer? Si se violentan las leyes de comunicación, vamos a entambar se va a proceder a encarcelar a los mexicanos y se va a expulsar a los extranjeros. Me explico ahí, hay que decirlo. Qué bueno que no sabemos cómo se come este asunto, cómo se usa el artículo 33. Quiere decir que hace tiempo que no lo utilizamos. Pero bueno, ahí tiene que haber mayor congruencia gubernamental. Se lo he dicho a Marcos y se lo he dicho al gobierno de la República. ¿Tú crees que existe una propuesta gubernamental de desarrollo coherente para Chiapas? No, creo que falta, por ejemplo, yo no he visto un proyecto de eje carretero para Chiapas que sería clave, no hay más que estar en la zona para darse cuenta del aislamiento de las poblaciones, ¿no? Pero también Marcos tiene que aceptar que el desarrollo tendrá que ser un desarrollo un desarrollo que a él no le simpatice en particular. Sí. Federico, se nos está acabando el tiempo, vamos a un breve corte y regresamos. Estamos de regreso con Federico Reyes Heroles hablando sobre Chiapas. Federico, has afirmado que el EZLN es víctima de su egocentrismo, que se niega a digerir una propuesta de paz. Pero ¿es creíble una propuesta de paz acompañada de operativos militares, expulsiones, detenciones, intimidación militar en Chiapas? Cedillo parece estar jugando una estrategia dual, una zanahoria seguida de un garrote. ¿Tú negociarías bajo esas condiciones? Miel o hiel, yo diría que el EZ tendría que dar señales hacia la miel. Y también da señales ambiguas el EZ. Entonces tenemos ahí que ser muy fríos. La presencia de la tropa en buena parte de la zona se debe a la aparición de los grupos paramilitares y a la pérdida de seguridad mínima para los ciudadanos. Entonces el ejército no va a desaparecer de ahí por un buen rato. Quiero ser optimista, pero digo lo que pienso. Tú no puedes permitir que exista tráfico de armas en esa zona como el que está habiendo. Tú no puedes permitir que se establezcan... ¿Justificas entonces la militarización del Estado? Yo no veo otra salida, no es que me guste o me agrade, no veo otra salida. Hay una pérdida de control sobre la seguridad mínima de los ciudadanos, ¿no? Pero parecería que tú piensas que el papel del ejército está muy acotado. ¿No crees que está cometiendo violaciones a los derechos humanos con esta presencia indiscriminada? Yo creo que ha habido exageración en eso. A diferencia de lo que ocurría en las guerrillas de los 70 y 60, en donde el ejército podía entrar en zonas aisladas sin que hubiera ninguna contrapeso, ningún acto de denuncia, ahora estamos, para bien, creo yo, siendo observados por todos los mexicanos y por el resto del mundo. Cuando uno llega a Chiapas se encuentra uno con una cantidad... Observados de manera muy limitada, dadas las expulsiones de las semanas y meses recientes. No de manera limitada. Yo te diría que hay que delimitar qué es lo que estaban haciendo estas personas y hay que irse caso por caso. Ni todas las personas que han pasado por Chiapas son el demonio, ni todos son santos. Se calcula que han habido alrededor de 30,000 visitas al Estado. Pero entonces... De esas 30,000, no vas a darte este dato, de esas 30,000 han sido expulsadas 13 o 15. Si tú 235. Si tú tomas el número de hiperactivos, te debería de dar más o menos 200. Eso es lo que te debería de dar, de gentes que son hiperactivas. Ahora, están violando la legislación. Yo entiendo que el gobierno se hizo pato, se hizo de la vista gorda durante 2 años y medio y no hicieron absolutamente nada. Y que ahora la factura es enorme. Te encuentras de todo, te encuentras gente bien intencionada, de turismo revolucionario, si lo queremos denominar de alguna manera, que llegan a la zona, que están interesados en ver qué es lo que está ocurriendo y que inciden en actos ilegales, como puede ser la constitución de municipios paralelos. Por favor, bueno, ¿de qué se trata? Hubo elecciones en el estado de Chiapas, esas elecciones fueron ganadas por, algunas por el PRD, otras en municipios ganaron el PRD y el PRI básicamente.
y ahora viene el desacato generalizado. Eso no puede ser. ¿A dónde vamos? Hay elecciones ahora en octubre de este año. Si seguimos por ese camino, entonces simplemente otro referente se viene al ¿Pero piso, te parece que el gobierno federal ha sido justo y objetivo en su aplicación de la ley con respecto a estas personas? ¿O, No, o los no. 200 de los que estamos hablando, todos eran demonios en su momento? No, yo diría que el gobierno federal ha cometido muchos errores y lo he dicho a lo largo de mis artículos durante estos años. Sin embargo, creo que es mucha más la carga de observación hacia los actos del gobierno federal que hacia los actos del interlocutor, y el interlocutor también hay que exigirle cierta racionalidad, ¿no? Pero también nos olvidamos del hecho de que la presencia internacional ha sido muy benéfica en el pasado, sobre todo en 1994. La observación electoral fue crucial para la limpieza de las elecciones. Yo he pugnado por la presencia internacional. Ahora, ningún Estado-nación admite que los visitantes o observadores o lo que sean subviertan la normatividad. Se tiene que acatar cierta normatividad. Y en este caso yo creo que ha habido, por ejemplo, el caso de los 3 noruegos que acostaron en una vía pública e impidieron el paso de los... Bueno, están violando las vías generales, la ley de vías generales de comunicación. ¿Qué haces? ¿Procedes y entonces van a dar a la cárcel o los expulsas? Ahí hay un grado de discrecionalidad que puede ser utilizado a veces en favor de los turistas revolucionarios y a veces en contra de los turistas revolucionarios. La discrecionalidad siempre es mala, pero esa es la legislación. ¿Qué hacemos, no? ¿Cómo remediar esta discrecionalidad por parte del gobierno federal? Mira, yo creo que lo primero es restablecer el Estado de Derecho, y esto supone tener, primero, elecciones limpias y creíbles en los municipios. Si es necesario remunicipalizar, que se remunicipalice, lo cual puede darle a las comunidades indígenas una salida decorosa a un reclamo que es muy sensato. ¿Apoyas la idea de un plebiscito en Chiapas para que las comunidades determinen su propio destino? Hay muchos analistas que han sugerido que esta sería una solución viable. No creo en la forma plebiscitaria cuando se trata de decisiones políticas fundamentales. Los plebiscitos deben ser aplicados para cuestiones que no afecten las decisiones políticas fundamentales, y aquí hay decisiones políticas fundamentales. A través de un plebiscito, Alemania se fue al fascismo. No, pero entonces, ¿apoyas una propuesta desde arriba, una iniciativa presidencial impuesta? No, yo creo que las propias comunidades, así surgen los municipios en toda la República, son las propias comunidades las que se organizan y plantean a la legislatura del Estado la necesidad de remunicipalizar. Entonces yo creo que el Congreso del Estado es el que tiene que atender a esta cuestión. Ahora, lo que no es factible es permitir que un grupo de ciudadanos se organice y desconozca a las autoridades constituidas. Esto no es factible. O sea, hubo elecciones y tenemos que mantener las instituciones, respetarlas, modificarlas si es necesario, pero mientras estén vigentes hay que respetarlas. ¿Pero qué hacer con instituciones que no funcionan en el estado de Chiapas? Modificarlas. ¿Quieren más municipios? Puede ocurrirlo, le puede ocurrir al estado de Chiapas lo que le ocurrió al estado de Oaxaca. Tú remunicipalizas siguiendo los caprichos de las distintas comunidades, porque también hay mucho de encaprichamiento, hay que decirlo, y terminas teniendo 570 municipios. ¿Por qué? Porque esta villa no se lleva con aquella villa y entonces cada quien genera su municipio. A la hora de que tengas que aplicar un presupuesto, resulta que a cada municipio le tocan 2 pesos. Entonces esto también tiene su lado negativo, la remunicipalización, en el sentido de un desgajamiento de los municipios. Pero bueno, si las comunidades lo quieren y el Congreso del Estado lo aprueba, pues es asunto de ellos, ¿no? Ahora, la autonomía es el asunto que ha provocado más urticaria entre los políticos, la clase política, la sociedad civil en México. ¿Tú crees que la propuesta de autonomía del EZLN conduciría a la balcanización de México? Tal y como está planteada, tiene problemas jurídicos muy serios. Sin embargo, yo creo en la autonomía. Yo creo que es perfectamente viable lograr regímenes autonómicos para las comunidades. Creo que parte del problema radica en la expresión pueblo. Al unir tu pueblo con autonomía, estás generando una nación. Y esto trae sus problemas. Ahora, autonomías tenemos en el Banco de México, autonomías tenemos en la UNAM, autonomías tenemos en los contratos sindicales, autonomías tenemos en los contratos laborales. O sea, no es ninguna novedad en los clubes de golf, hay autonomía, legislación propia. Pero ¿cómo te explicas la campaña publicitaria del gobierno en este sentido? Que reitera con frecuencia que autonomía es igual que balcanización. Zedillo en Sudamérica declara que él no quiere ser el siguiente Santana del futuro. Bueno, me parece que en buena parte de las declaraciones gubernamentales lo que hay es una enorme ignorancia. El problema del reclamo autonómico de Chiapas agarró al marco jurídico mexicano, al grupo de juristas mexicanos, que muchos de ellos son muy conservadores, totalmente desprevenidos. Y entonces no supieron cómo digerir esta petición. Pero bueno, es también entendible
que el hecho de que haya provenido de un levantamiento armado puso a mucha gente encrispada en contra de los planteamientos de modificación constitucional, ¿no? ¿Crees que se avecina una solución militar al conflicto chiapaneco? No, de ninguna manera. Yo en ese sentido estoy tranquilo. ¿Por qué? Y gracias a que tenemos las fronteras abiertas a la observación internacional y gracias a la globalización, no solo económica, sino política, yo creo que esa salida Tendría está descartada. un costo político demasiado altísimo, alto. altísimo. Ahora, la cuestión está en cómo arribar a buen puerto con las negociaciones. Sí. Eso es lo que no vemos claro, ¿no? Ahora, tú has afirmado categóricamente que no eres un asesor enmascarado del EZLN. ¿Eres un asesor enmascarado del presidente Zedillo? No, de ninguna manera. Cuando digo enmascarado me refiero a que hay personas que no admiten sus vínculos políticos. Yo creo que no tiene nada de malo ser asesor del EZ, pero hay que decirlo y presentarse como tal y decir yo estoy asesorando al EZ. Yo no tengo ningún empacho en decir que lo que yo publico es lo mismo que comento al interior. Yo no busco a los funcionarios y los funcionarios me buscan a mí, yo les digo lo mismo que publico. No podría vivir, no soy tan hábil como para tener un lenguaje privado y otro lenguaje público, ¿no? Federico, no soy asesor de nadie. Se nos ha acabado el tiempo, pero te invito a que sigamos conversando en el futuro sobre Chiapas. Cómo no, migras. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Los invito mañana a una nueva emisión de Entre Versiones. Fue una presentación de CNI, Canal 40.